Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Que la paz del Señor siempre esté en sus corazones. Que el Espíritu Santo siempre los inunde con su gracia, con esa gracia que le dio a nuestra Madre María. Empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre, yo te doy gracias por este día que tú nos das, porque siempre todos los días son una oportunidad hermosa que nos das para crecer en tu amor. Y queremos crecer en tu amor, queremos crecer en tu amor. Danos de tu santa sabiduría, de tu palabra viva, el alimento que nos nutre para poder cada vez más estar en tu presencia y morir a la vieja naturaleza, porque como cuesta morir, porque fácilmente nos acomodamos a las formas de ser nuestras y queremos morir. Pero cuesta, Señor. Creemos haber cambiado, pero no cambiamos. Por eso necesitamos más de tu palabra, porque tu palabra es la que nos hace ser diferentes cada día más. Ayúdanos, Papito Dios, que tu amor misericordioso siempre esté en nosotros. Te alabo y te bendigo por siempre, porque sé que tu palabra hoy me va a nutrir y necesito de tu alimento vivo. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, palabra para el día de hoy. Vamos al Evangelio de San Juan nuevamente en el capítulo 14, versículo del 6 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿Cómo tú dices? ¿Cómo es que tú dices que te muestran al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen, crean en las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y los que me pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí en este mensaje hay varios elementos. Vamos a ver, el Señor nos está diciendo en primer momento que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Específicamente le está hablando a ese Tomás, ¿sí? A ese Tomás. ¿Y quién era Tomás? Tomás era ese discípulo que era incrédulo, el que necesitaba pruebas para creer que Él era Jesús después de resucitado. Y cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. O sea, Él nos está diciendo: si ustedes caminan por las cosas que yo les estoy enseñando, si ustedes creen en esas cosas y caminan a través de ello, no solamente ustedes están conociendo lo que es la verdad. Acordémonos que el mundo es guiado por la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, o sea, es el que constantemente está trayendo a nuestras vidas la mentira, de tal manera que nosotros nos desviemos. Por eso Jesús es el único que nos está dando la verdad. Y si nosotros creemos, nosotros vamos a poder salir victoriosos de las situaciones. O sea, si nosotros caminamos sobre las palabras que Jesús nos dice, nosotros vamos a realmente encontrar ese camino
eso que nos asegura de que lo que vamos a hacer es cierto, y no solamente eso, sino que el que nosotros caminemos, el que nosotros creamos en las palabras del Señor, eso nos va a dar la vida. El mundo todo el tiempo nos está vendiendo cosas de muerte, porque si nosotros amamos al mundo, desafortunadamente estamos buscando cosas, alejarnos de Dios en la realidad. Cuando nosotros amamos al mundo, nosotros, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, por eso mismo, el Señor está diciéndonos, si tú caminas en mis palabras, en la verdad, yo te voy a dar la vida para que tú puedas... O sea, yo digo que cuando uno se siente vivo, uno se siente alegre, uno se siente dinámico, uno se siente motivado, tiene una energía, tiene esperanza. O sea, la forma de uno vivir es muy diferente. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros empecemos por este punto donde... si nosotros estamos en la presencia del Señor, si nosotros nos dejamos guiar por la presencia de Dios, definitivamente de Jesús de Nazaret, nosotros vamos a poder llegar a nuestro Padre eterno. O sea, solamente el que conoce a Dios, o sea, y en este caso era nuestro Señor Jesucristo, el único que de verdad conoció plenamente al Padre. Él es el único que nos puede mostrar cómo nosotros podemos volver al Padre. Él vino del Padre, entonces así mismo nos muestra el camino de retorno hacia el Padre. Entonces, por eso mismo, si yo le voy a creer a Él, yo voy a poder ir al Padre. Si yo no le creo a Él, pues es lógico que me voy a perder, me voy a embolatar en todas las trampas que el enemigo me pone. A lo mejor quedé atrapado en una de esas trampas y no me pueda soltar, y desafortunadamente mi corazón, mi alma se pierda. Aquí la situación es de la salvación. Entonces, ¿cómo es de importante eso? Y cómo es de importante que nosotros de verdad podamos transmitir lo que podamos aprender, lo que vamos a trabajar en nuestro corazón con relación a la verdad, lo transmitamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a amistades, que para que ellos también conozcan esa verdad. Si nosotros hemos alcanzado cosas, eso es el testimonio que nosotros podemos darle a los demás. Es muy difícil, yo sé que no es fácil uno transmitir el mensaje del Señor, pero es más fácil uno comentar las cosas que nos suceden, que logramos alcanzar. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos transmitir ese mensaje que de las cosas que nos están sucediendo. Claro que sí. Esa es una de las partes que tú decías, porque la palabra pues trae mucha más enseñanza, y la otra pues necesariamente tiene que ver con la relación del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Curioso, ¿no? No ven al Padre y dices que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cómo hacer ver? De Santiago fue el que preguntó. Felipe. Entonces, cuando le pregunta a mi Señor Jesucristo, muéstrame al Padre, él quería ver un Padre como el papá que él tiene. Sí, o él quería ver como a un señor que llegue aquí y me dice, muéstrame a tu papá. Es que yo solamente conozco a tu mamá, pero no conozco a tu papá. Muéstrame a tu papá. Sí, pero yo lo quiero ver en físico. Y el Señor Jesucristo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y es bien particular porque para poder ver al Padre necesitamos agudizar nuestros sentidos espirituales. Porque siempre caemos en lo humano, en nuestros sentidos humanos, en querer tener el milagro vivo, el querer verlo, como pasó con el hombre que bajaron por la camilla desde el techo. ¿Sí? Lo bajan, un paralítico, y el hombre quiere ver que él se levante de la camilla. Jesús lo dijo, listo, quieren algo humano, quieren ver un milagro, quieren ver que realmente yo soy enviado por mi Padre Dios, porque dice que el milagro glorifica a mi Padre. ¿Viste lo que él dijo? A través del milagro, mi Padre Dios es glorificado. Yo me glorifico, el Señor se glorifica, mi Padre Dios se glorifica a través de los milagros. Y entonces en el momento se levanta el paralítico. Pero eso era lo que querían ver las personas. No vieron el verdadero milagro que es la salvación.
porque le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, en el momento el hombre es salvo, dijo, tus pecados te son perdonados, pero nosotros no vemos eso porque no agudizamos nuestros sentidos espirituales, sino siempre estamos pendientes del cambio de las personas, que yo tengo que ver algo tangible, porque eso es lo que siempre estamos nosotros acostumbrados, porque es nuestra naturaleza humana. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que aprendamos a mirar desde lo espiritual. Y mirar desde lo espiritual no es ver con lo que aparentemente vemos. Mira lo que le pasó, por ejemplo, al profeta Samuel cuando fue a ungir al rey David. Él, cuando fue a ungir al rey David, se dejó llevar por la apariencia, más no por el corazón. ¿Sí? Se dejó llevar, quería ungir al hermano mayor del rey David. Y entonces en ese momento nuestro Padre Dios le dice al profeta Samuel, no te dejes llevar por la apariencia, porque ustedes solamente ven el comportamiento con los ojos humanos. Miren el corazón como yo miro el corazón. Y en ese momento se deja llevar por sus sentidos espirituales y perfectamente ve allí cuál es el verdadero rey a quien debe él ungir. Y es al profeta, pues al rey David. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Idénticamente igual. Es importante empezar a agudizar nuestros sentidos espirituales, porque al agudizar nuestros sentidos espirituales vamos a poder ver la gloria de nuestro Padre Dios y no fijarnos solamente en la apariencia, sino que podemos ver mucho más allá, trascender realmente la presencia de nuestro Padre Dios en nuestras vidas. Él está presente. Cuando me ven a mí, ven a mi Padre, porque yo no hago nada de lo que mi Padre me pide que haga. Y cada acto de milagro, dice él, es para la gloria de mi Padre Dios, porque Él se glorifica en ese momento. Mi Padre Dios se glorifica cuando realmente se da un milagro. Pero el milagro no quiere decir que esté salvo. La salvación se da cuando nosotros empezamos a ver cada vez más la presencia de Dios en nuestra vida a través de la santidad. La santidad es el mejor vehículo para llegar a ver esa presencia de Dios, que es la salvación. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero lo importante es que ver a mi Padre Dios es algo hermoso a través del comportamiento, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Ver la presencia de nuestro Padre Dios, que es tan precioso. Porque este tema, el Evangelio de hoy, va directamente a mostrar que mi papá realmente existe, que tu Padre existe, que tú tienes un papá que es Dios. Hablaba en estos días con un joven, amor, y el chico pues busca mucho de Dios, pero curiosamente mostrarle que él es el hijo amado de Papá Dios del cielo como le causaba dificultad. Decía, ¿cómo me cuesta? O sea, ¿quién eres tú? Le decía, yo soy hijo de Dios. Le dije, no, tú eres algo más que un hijo de Dios. Tú eres el hijo amado de Papá Dios del cielo. Y le causaba dificultad decirle, Padre, a mi Padre Dios. Le decía, Dios, Dios, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa revelación aún en nuestras vidas. Porque todavía nos seguimos tal vez dejándonos llevar por los sentidos humanos. Entonces, ¿qué relación tiene esto con respecto a la vida familiar? Que necesariamente si aprendiéramos a mirar corazones, por ejemplo, de nuestros seres queridos, la esposa, los hijos, en el caso del hombre, o el esposo, en el caso de la mujer, si aprendiéramos a ver corazones y no comportamientos, las cosas serían diferentes. Porque si vemos corazones seríamos mucho más comprensivos, muchísimo más comprensivos con respecto al comportamiento que tenemos con nuestros allegados, con nuestros seres queridos, porque siempre vemos la apariencia. Entonces queremos ver cosas tangibles, pero si aprendiéramos a mirar corazones, estaríamos mucho más serenos y mucho más tranquilos. Estaríamos más, yo pienso que misericordiosos incluso con las personas que están a nuestro alrededor. Pero para eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que agudice nuestros sentidos espirituales para poder ver la presencia de nuestro Padre Dios. Porque si viéramos que Él está siempre en todo lado, está con nosotros. Todo el tiempo nos está acompañando, todo el tiempo está con nosotros. Nuestro Padre Dios nunca nos abandona. Siempre está en cada circunstancia, en cada dificultad. Él está allí con nosotros. Entonces, ver a nuestro Padre Dios demanda agudizar nuestros sentidos espirituales. Y ahora, ¿cómo agudiza los sentidos espirituales? Porque para agudizar los sentidos espirituales necesitamos estar en el Espíritu, buscar siempre la presencia de Dios,
nutrirnos con la presencia de Dios en nuestras vidas, alimentarnos constantemente. Y en la medida que yo me alimente desde la parte espiritual, pues mis sentidos espirituales se van a agudizar, ¿sí? Se van a estar mucho más centrados en la parte espiritual, pero para eso tengo que estarme nutriendo, y en la medida que yo me nutra, pues voy a tener de verdad una comprensión impresionante frente a todas a lo que hay en el ambiente, a lo que hay en el medio, y no caer como en esa nueva era, es que todo Dios está en todo lado, y entonces como Dios está en todo lado, entonces yo también soy Dios, y caigo en una autoadoración o en egoísmo. Pero ver la presencia de Dios es tener misericordia, es ser compasivo con el hermano, es empezar a ser más caritativo con el que necesita. Es allí la presencia de Dios, es ver que ya Dios está en mi vida, es empezar a ver que con mi comportamiento hacia los demás, ya dar a los demás, porque a veces uno se vuelve demasiado egoísta, porque uno siempre piensa en función de uno mismo. ¿Cómo causa dificultad ser misericordiosos? Porque siempre estamos viendo con los sentidos humanos. Pero si agudizamos nuestros sentidos espirituales, empezamos ya a mirar con otra óptica diferente. Es como si tú tuvieras unas gafas que te hacen ver las cosas de manera diferente. Unas gafas que te hacen ver con misericordia, con compasión, con ternura, con amor. Pero cuesta, porque siempre estamos en función de nosotros mismos. ¿Qué te parece? Mira, Rafa, que cuando tú tomas el tema de que uno cuando ve al hijo ve al padre, también uno lo puede mirar en el plano humano, y es la verdad. O sea, a veces uno se molestaba que porque si así es el hijo, ¿cómo será la mamá? Dicen por ahí. Es una expresión y tiene que ver con eso de alguna manera. Por eso cuando Jesús dice que cuando lo vemos a Él vamos a ver al Padre, igual pasa con nosotros y con nuestros hijos. Muchas veces los hijos están reflejando los problemas de los padres, o sea, reflejan los problemas de los padres. Ellos no están proyectando algo diferente a lo que ha conocido en su casa. Ellos no están proyectando o la vida familiar de otra familia diferente a la de él. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros miremos que el comportamiento de los niños está proyectando la situación que está vivenciando los padres en su casa. Y entonces, ¿qué tipo de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque lo que vean ellos en nuestros hijos están hablando de nosotros. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que somos nosotros los que tenemos que tener en nuestra vida la imagen de Dios Padre. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos la imagen de Dios Padre y vivimos los principios de nuestra fe, de nuestra cristiandad, quiere decir que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Si ellos no ven en nosotros eso, pues los niños van a mostrar y van a proyectar situaciones que pues no tienen nada que ver con Dios, pero sí tienen que ver con muchos de los problemas que nosotros como familia tengamos. Entonces, porque se cumple esto, o sea, si nos ven si ellos ven al hijo, están viendo a los padres, ¿sí? Porque los padres estamos en los hijos. Asimismo, en Jesús estaba el Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús había aprendido del Padre. Jesús había aprendido todas las grandezas del Padre. Por eso Jesús hacía cosas que el Padre hace. Y por eso cuando nosotros estamos en Jesús, hacemos las cosas que Jesús hacía. Entonces, y por eso aquí en esta palabra dice, si no, dice, les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Imagínense. Entonces es como esa cadena, esa herencia que nosotros tenemos. O sea, si nosotros permanecemos en el Padre y todas las enseñanzas del Padre están en nosotros, nosotros podemos hacer las cosas que Jesús hizo por creer en Jesús. Entonces, asimismo, nuestros hijos están mostrando lo que de nosotros está en ellos. Ojo con esto, porque a veces no, pero es que ¿quién le enseñó a robar? Esa era una expresión que escuchaba mientras yo trabajé tantos años allí en la institución. Yo no le enseñé a robar, decía así, yo no le enseñé a robar.
no le enseñaste a robar, pero posiblemente te quedabas con un lápiz, llevabas una cosa pequeña y pues los niños hacen mayores cosas, ¿sí? Que ¿quién le enseñó a mentir? Y a veces uno de adulto diga al vecino que yo no estoy, o diga alguna mentira. Entonces uno no se da cuenta que uno sí enseña. Los hijos están proyectando lo que los padres son. Entonces por eso tenemos que cuidarnos en lo que nosotros, en los valores que nosotros tenemos, lo que ellos están viendo de nosotros, porque es que los valores se transmiten es por el ejemplo, no por la habladuría. Por eso Jesús, él transmitía las cosas por su ejemplo, o sea, todas las cosas que quedan en nuestra vida son por el ejemplo de Jesús. Toda la vida de Jesús fue el testimonio de vida de él. Cierto que las palabras en este momento, a nosotros nos queda la palabra de él, pero la palabra de él nos hace ver la forma como él vivió. O sea, nos muestra su testimonio de vida. Importantísimo que nosotros corrijamos todas aquellas cosas que estén incorrectas en nuestra vida para que realmente podamos ser testimonio de vida correcto a nuestros hijos, para que ellos a su vez puedan transmitir un muy buen testimonio a su descendencia. Entonces, aquí es importantísimo que nos cuestionemos qué ha pasado con nosotros. Si nuestros hijos están en dificultades, si nuestros hijos están por el camino incorrecto, si nuestros hijos han tomado decisiones incorrectas, bueno, es importante que nosotros como padres nos cuestionemos, empecemos a solucionar estas situaciones, nos pongamos a paces con nuestro Padre Dios, para que nuestro Padre Dios tome las riendas de la situación y sea Él el que corrija lo que puede pasar o lo que puede estar pasando en este momento. Importantísimo esto, porque de verdad que hemos establecido unos argumentos espirituales que a veces hasta son desconocidos para nosotros, pero si nosotros nos ponemos a paces a nivel espiritual, reconocemos nuestras fallas, nuestras situaciones, ya que hemos cometido tantos errores, el Señor Padre Eterno, Él se va a encargar de las situaciones, porque la idea es que en últimas todo esto, si yo estoy en el Padre, o sea, ahí es donde yo estoy en el Padre, cuando me pongo a paces con Él, mi Padre que es eterno y que todo sí lo ve, ve lo espiritual, aquello que yo no veo, Él podrá entrar a solucionar situaciones, a restablecer caminos, reestructurar vidas. Entonces, por eso es que necesitamos estar en el Padre. ¿Y cómo estoy en el Padre? Cuando voy a la presencia de mi Señor Jesucristo. Cuando realmente le creo las palabras que Jesús me dice, cuando Él me dice perdona, cuando Él me dice que mis palabras permanezcan en ti, que tú obedezcas lo que yo te digo, etcétera. Cuando yo permanezco en Jesús y me pongo a paces con el Padre se encargará de organizar las circunstancias que se han venido haciendo en nuestra familia, en nuestras vidas. Entonces, por eso es que es tan importante permanecer en el Hijo, en Jesús de Nazaret. Si yo permanezco en Jesús de Nazaret, yo puedo estar en la presencia de mi Padre, porque son una misma persona, o sea, es un mismo ser. Por eso lo decía Jesús, si yo le pido algo a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Jesús lo va a hacer en ese momento. El Padre Dios lo hace así en ese momento. Fíjate lo interesante, Moni, cuando hace mención a la relación que hay entre los padres y los hijos. Tenemos una persona muy allegada, muy linda, y tuve un diálogo con ella. Ella pues tiene su bebé y es un bebé que todo el tiempo sonríe, todo el tiempo está alegre, todo el tiempo, y hasta es bien curioso, ¿no? El bebé es un bebé que de verdad es muy cercano, muy... Tú ves el niño, no llora casi nada, es muy contento con las personas, todo el tiempo se sonríe, incluso hasta en la noche no incomoda. No molesta casi. No molesta. Y entonces ella hacía una reflexión muy interesante. Me decía, qué curioso, que lo que uno, como haya sido en el embarazo, el niño de igual manera se va a comportar así. Inclusive nos refería a situaciones de su vida
que cómo ella vivenció cosas que su mamá posteriormente le comparte a ella, de cómo el embarazo cuando ella estaba en el vientre de su mamá pues sufrió muchísimo y tuvo muchos problemas, muchos conflictos, incluso porque su papá no fue en ese momento una persona muy cercana afectivamente con su mamá, y eso le afectó a ella. Y ella veía que ese comportamiento también tuvo que ver con uno de sus embarazos, porque se comportaba igual. Qué curioso, hasta con su esposo, había rechazo con su esposo. Y fíjate que de esa manera, si tú te pones a mirar a veces ya de adulto, tú que eres adulto, en este momento te das cuenta que hay muchos comportamientos que tú no sabes por qué son así. Y si tú te pones a ver desde el vientre materno, si es que lo sabes, necesariamente hubo compliques en el vientre materno, y por eso te comportas de pronto tan posesivo, tan dominante o tan agresivo. Te comportas porque desde el vientre materno se han dado ese tipo de cosas. O a veces las cosas no te van tan bien y a veces tienes una cantidad de deudas y tú no sabes por qué tienes tantas deudas, porque necesariamente eres desorganizado frente a tu parte de comprar, porque quieres siempre tener lo que nunca tuviste cuando niño, por ejemplo, porque hubo mucha necesidad. Y esos comportamientos que traes desde tu vientre, desde que tú estabas en ese proceso de gestación, necesariamente está afectando tu vida presente. Es bien particular. Entonces, ¿qué se da con eso? Que si somos conscientes de lo que, por eso dice mi Jesús, que me ve a mí, ve a mi Padre, también lo que ven de mí es lo que yo tuve de mis padres, lo que yo heredé de mis padres, lo que yo recibí de mis padres desde el vientre materno. Por eso es tan importante uno empezar a sanar, que el Señor nos revele a través del Espíritu Santo. Por eso la convicción de pecado es tan importante, pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame convicción de pecado para que yo mire qué es lo que hay en mi interior. Porque a veces nos comportamos de manera tan dominante en ocasiones que a veces no nos damos cuenta por nuestro comportamiento y simplemente creemos que estamos haciendo bien. Y somos a veces demasiado orgullosos o demasiado posesivos o demasiado inquisitivos, y no nos damos cuenta de eso. Creemos que el otro siempre tiene la razón, que el otro tiene el problema, que el otro no tiene la razón, sino que el otro es el que tiene el problema, que el otro es el que tiene las dificultades, que el otro es el que manda, que el otro es el que domina, mientras nos damos cuenta que también nosotros traemos esas heridas. Pero porque como desde pequeños nos formaron de esa manera y traemos esos vacíos, entonces estamos replicando básicamente todo ese aprendizaje de nuestros papás. Lo que me ven, quien me ve a mí, también ve a mi Padre. O sea que también te estamos viendo a ti, o me están viendo a mí, están viendo a través de mi comportamiento lo que fue mi infancia, mi educación. Hablaba de igual manera también con otra persona y me decía que tiene unas dificultades tremendas con sus hijos, ¿sí? Porque son demasiado agresivos, son demasiado inquietos, no lo soportan ni en el colegio. Y uno se pone a mirar, ¿por qué razón se da eso? Porque desde el vientre materno uno trae vacíos. Estos hijos traen vacíos desde el vientre materno. Entonces, ¿cómo hacer para remediar todas esas situaciones en tu vida actual, que ya tienes la capacidad de poder estar escuchando y tomaste la decisión de decir, yo quiero escuchar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle al Espíritu Santo, dame convicción de pecado, dime qué es lo que hay en mi interior, qué es lo que me está afectando mi vida para que yo me comporte de esa manera, pero date la oportunidad, por favor, de mirarte, porque es que a veces estamos tan acomodados con ese tipo de comportamiento que creemos que eso es lo mejor y nos acomodamos con el comportamiento, ni somos capaces de ser ni afectivos, ni damos amor siquiera. ¿Por qué? Porque nos acomodamos en eso, porque creemos que ya somos así y nadie nos va a cambiar y nos estamos en zonas de confort. Dile al Espíritu Santo que te dé convicción de pecado si es que quieres cambiar. Si es que quieres comportarte como el Padre se comporta con el Hijo, como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre Dios se comporta, si queremos comportarnos así, dile al Espíritu Santo que te dé convicción de pecado y te muestre qué hay en el pasado. O si no, simplemente quédate como siempre te has comportado. Así igual, si tú crees que estás haciendo bien, pues mantente así, pero necesariamente la vida te va a pasar factura. Porque en su momento vas a quedarte solo o sola, en su momento no va a estar esa persona que te ha estado acompañando siempre, no va a estar a tu lado y vas a tener que enfrentarte a eso y después a esas circunstancias que para ti simplemente son acomodamiento. Empieza a mirar tu pasado, empieza a revisar tu pasado. Dile al Espíritu Santo, yo quiero reflejar el rostro de mi Padre Dios en mi vida, pero muéstrame qué es lo que a mí me está limitando en lo humano, que me está limitando el poder comportarme como mi Padre Dios se comporta, porque yo soy realmente ese hijo amado de Papá Dios del cielo y quiero comportarme de acuerdo a lo que Él es.
Pero para eso tengo que morir a mi naturaleza humana, empezar a tener sentidos espirituales agudizados y morir a mis sentidos humanos para estar siempre en la presencia de mi Padre Dios. Espectacular, Moni. Sensacional. Entonces, Tenemos trabajo, ¿sí? que tú reflejes el amor del Padre a tus hijos. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Pero lo importante, ¿sabes qué, Moni? Que para Dios nada es imposible y Él puede darle solución a todos los problemas, porque Él sabe escribir muy derechito sobre renglones torcidos. Dios te bendiga.